Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este video de puntualización sobre los trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Espero que esta información pueda ayudarles a comprender con mayor profundidad lo relativo a estos trastornos y complemente su lectura de los mismos a través del DSM-5. Pues bueno, antes que nada hay que puntualizar que estos trastornos de síntomas somáticos y relacionados son nuevos en el DSM-5 y que proceden de una modificación de los trastornos somatomorfos que estaban en el DSM-4. Ahora bien, la diferencia es grande, sí. Se supone que el cambio se produjo a partir de la inconsistencia, de la oscuridad teórica y conceptual que estaba en el DSM-4, de tal forma que esta modificación para el DSM-5 pretende ser más clara, pretende ser más útil y particularmente útil para el personal que no es afín de manera primaria, que no está inscrito en el campo de la psicología, o sea, los médicos. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a un punto esencial. Las personas que tienen trastornos de síntomas somáticos y relacionados suelen llegar en la clínica no con un psicólogo y no al área de psiquiatría. Suelen llegar con otro profesional de la salud, o sea, generalmente con un médico. Entonces son ellos los que tienen que tener la experiencia, la sagacidad para poder hacer el diagnóstico diferencial, para poder evaluar mediante un examen físico, mediante algunos marcadores diagnósticos, si hay alguna afección médica subyacente que explique la sintomatología y si no, poder determinar que es su menester derivar o hacer una referencia hacia el servicio de psiquiatría, de psicología, para que se haga diagnóstico diferencial, precisamente para ver si no hay detrás de estos síntomas una afección psicológica, un trastorno mental, mejor dicho. Pues bueno, hay 5 trastornos mentales incluidos aquí. Es el trastorno de síntomas somáticos, que en general es el trastorno primario y que engloba todos los síntomas que se encuentran en los otros trastornos. El trastorno de ansiedad por enfermedad, el trastorno de conversión, que también es conocido como trastorno o como síntomas neurológicos funcionales, los factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas y el trastorno facticio. Así como pasa en algunos otros trastornos mentales, en algunas otras categorías, si entienden el primario, van a entender los relacionados. Y en este caso, les repito que el primario es el trastorno de síntomas somáticos. Que nos dice en la introducción que tiene como cierta correspondencia, aunque no es nada más un cambio de palabra, con el trastorno de somatización del DSM-4, de los trastornos somatomorfos. Ahora bien, en el trastorno de síntomas somáticos sí o sí hay síntomas somáticos, ¿sí? Ahora bien, ¿estos síntomas somáticos son o no una enfermedad médica reconocida, ubicable, localizable? No importa, ¿sale? Tanto puede ser que sí, que haya una afección médica subyacente ya diagnosticada por un médico, como puede ser que no, ¿sí? Como puede ser que haya ido a un médico y no la haya encontrado, como puede ser que no haya ido con un médico. Por supuesto que si no ha ido con un médico, la principal labor del psicólogo, o la primera labor del psicólogo, mejor dicho, es mandarlo al médico para descartar una afección médica, ¿sí? Ahora bien, regresa con diagnóstico y nosotros podemos encontrar que hay una disonancia entre esos síntomas somáticos y los síntomas cognitivos, afectivos y conductuales.
porque estos son desproporcionados a esos síntomas somáticos, o de plano el médico no encontró ninguna afección médica que explique el síntoma, pero el síntoma en el cuerpo persiste, yo diagnostico, por lo menos en esta primera parte, como trastorno de síntomas somáticos. ¿Cuáles son esos síntomas somáticos? Pueden ser de dolor y son muy frecuentes, ¿no? Particularmente las cefaleas, ¿no? Han llegado al consultorio un montón de personas que tienen dolor de cabeza y que ya fueron con el neurólogo, dolores de cabeza muy fuertes, ¿no? De tipo de migraña, y que no hay una afección neurológica que explique ese dolor. Tanto otros síntomas más indeterminados como puede ser la fatiga, ¿no? Ahorita que hablé del dolor, pues dije que era dolor de cabeza, pero puede ser dolor muscular, ¿no? Dolor en la espalda, cosas que pasan, por ejemplo, con la fibromialgia, que por ahí mucho tiempo se discutió si era un trastorno psicológico, si era un trastorno, una afección orgánica, etcétera. Pues bueno, ese es el criterio A, el que existen síntomas somáticos, sí los hay. El criterio B nos dice que hay una reacción del aparato psicológico que es anómala. Esa reacción, se descompone en tres planos: en el plano cognitivo, en el plano afectivo y en el plano conductual. En el plano cognitivo se presentan pensamientos catastróficos, ¿no? Pensamientos desproporcionados respecto de su intensidad y respecto de su frecuencia, ¿no? Por su frecuencia, porque son pensamientos rumiantes parecidos a los que hay en el trastorno obsesivo compulsivo, con el cual tenemos que hacer diagnóstico diferencial, y respecto de la intensidad, ¿no? Con esta cuestión de lo catastrófico, que a su vez deriva en un síntoma o en síntomas afectivos, particularmente de ansiedad. De hecho, tanto este trastorno como el trastorno de ansiedad por enfermedad, sobre todo este segundo, puede ser incluido en los trastornos de ansiedad. Son incluidos acá por esto que les acabo de mencionar, que generalmente las personas presentan síntomas somáticos como que llegan primero al médico antes que con el psicólogo. Dentro de los trastornos de ansiedad también hay trastornos que presentan síntomas somáticos, por ejemplo, los ataques de pánico, ¿no? Ahora bien, allá en los ataques de pánico es más fácil, tanto para el médico como incluso para el paramédico, ¿no? Cuando se manda a llamar a una ambulancia, determinar que la vida del paciente no está en riesgo, ¿no? Y por último, los síntomas conductuales que implican el gasto de dinero, de esfuerzo, de tiempo para poder tramitar esta cuestión de los síntomas somáticos. Puede ser estar yendo al médico, pagar un montón de especialistas, etc. Pues bueno, ese es el síntoma, el trastorno primario. Si pasamos al trastorno de ansiedad por enfermedad, es muy fácil. ¿Por qué? Porque se presenta el criterio B, que es el criterio psicológico, compuesto por lo cognitivo, por lo afectivo y por lo conductual, sin que esté el criterio A de los trastornos de síntomas somáticos. O si hay síntomas somáticos, son muchísimo menos evidentes, muchísimo menos importantes que en el trastorno de síntomas somáticos, ¿sí? ¿Cómo podemos diferenciar del TOC, por ejemplo, ¿no? O del trastorno delirante, donde en ambos está implicado el cuerpo? Por ejemplo, en el TOC, donde se presentan ideas obsesivas, rumiantes, de un sujeto que tiene ese temor de padecer o de contraer una enfermedad, ¿no? Yo me lavo 700 veces las manos al día porque me puedo enfermar, ¿no? Pues bien, aquí en el TOC, ese temor se plasma en un periodo de tiempo distinto al trastorno de ansiedad por enfermedad, mientras que en este último, en el de ansiedad por enfermedad, se duda sobre si ya se tiene en el presente, en la actualidad, una enfermedad. En el TOC, cuando el contenido del pensamiento se refiere también al cuerpo en este sentido, de la salud,
es un temor a que se la vaya a contraer, es decir, en el futuro. Ahora bien, con el trastorno de tipo delirante o delirante de tipo somático, hay una cuestión de cualidad, ¿no? Es decir, esta ansiedad porque se padece una enfermedad se expresa de manera distinta en dos sentidos. Uno es respecto del carácter errático, el carácter extravagante de los síntomas somáticos. No siempre es así, ¿no? Pero cuando es así es fácil discernir un trastorno de síntomas somáticos de tipo delirante que piensa que, por ejemplo, no sé, el corazón se le marchitó de manera literal, ¿no? O que evacuó a través de la deposición de heces el hígado, por decirles de alguna manera. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay delirios que no son extravagantes? Tiene que ver con la presentación clínica, que un delirio se suele manifestar a la manera de una certeza, es decir, donde no cabe la más mínima duda de que ese síntoma tiene un carácter de verdad. Mientras que en los síntomas obsesivos, en este caso en el trastorno de ansiedad por enfermedad, es un pensamiento de carácter obsesivo, se plantea el síntoma como a manera de una duda, ¿no? ¿Y si tengo? Es decir, hay una recurrencia, hay una especie de vuelta sobre esa idea, pero no se presenta como una certeza, ¿no? Se presenta como una duda. Ahora bien, si pasamos al trastorno de síntomas neurológicos funcionales o al trastorno de conversión, podríamos nosotros encontrar una raigambre en la psiquiatría, en la neurología, grandísimo. ¿Por qué? Porque hay presentaciones clínicas de este trastorno, que no era llamado así, por supuesto, antes, desde el siglo XIX. ¿Por qué en el siglo XIX, no antes? Bueno, esas son otras cosas, ¿no? Que ustedes pudieran ahondar mediante la lectura de algunos libros. Primordialmente les recomiendo Foucault, cuando aborda este tema de la construcción de la psiquiatría como un discurso que actúa de manera normalizadora sobre el cuerpo. Pero bueno, surgen estas presentaciones que fueron denominadas como histeria, ¿no? Y es que el sujeto, principalmente las mujeres en aquel entonces, presentaban un síntoma o un conjunto de síntomas que sugerían la existencia de una afección en el sistema nervioso que las causaba, pero que tras un estudio mediante las técnicas de aquel entonces e incluso las técnicas de ahora, se muestra que hay una incompatibilidad. Es decir, hay como una especie de representación del cuerpo que sugiere, que emula una afección neurológica, pero que tras un análisis exhaustivo y cuidadoso se puede ver que no. Se pueden encontrar como ahí matices muy curiosas. De manera breve recuerdo el caso de una chica que solía convulsionar y que, por ejemplo, su convulsión duraba, no sé, 15 minutos, por decirles una cantidad de tiempo, ¿no? Y no era una vez, ¿no? Era de manera recurrente. Si en esta fase de la epilepsia se dura con tanto tiempo con una convulsión, se pone en riesgo la vida y es posible que se presenten daños neurológicos permanentes, ¿no? Entonces, pues bueno, esa era una incompatibilidad. Otra, por ejemplo, era la manera en que caía para convulsionarse, ¿no? La chica no fingía la convulsión, ese es un diagnóstico diferencial con otro trastorno que ahorita les voy a explicar, pero ahí estaba, ¿no? Ahí estaba esa incompatibilidad de la que les acabo de hablar. Por eso es importante que ustedes se pongan a estudiar. Por ahí vienen algunos ejemplos en el DSM-5, algunas técnicas no de carácter neurológicas en el sentido de que se necesitan instrumentos tan especializados como
para hacer una tomografía axial computarizada, un electroencefalograma. No vamos a tener unos aparatos de esos en nuestro consultorio psicológico, ¿no? Pero sí algunas técnicas relativamente sencillas que nos permiten hacer diagnóstico diferencial. Algo, ya para terminar con este trastorno, el de conversión, es una característica asociada sumamente llamativa. Es como si, en comparación con el trastorno de síntomas somáticos que presenta A y B, A, síntomas somáticos, B, los síntomas psicológicos, acá en el trastorno de conversión se presentará A sin B. A, por supuesto, con una determinación o una particularidad muy singular de los síntomas somáticos, que es la de la emulación de los síntomas neurológicos. Pero acá hay una total indiferencia, por eso el DSM-5 lo menciona como la belle indifférence, la bella indiferencia, respecto de la lectura de los propios síntomas. Es como si el sujeto viviera con esos síntomas de una manera sin problemas, aparte, ¿no? Llegan entonces a la consulta de una manera secundaria, ¿no? Porque otras personas se preocupan, porque quieren descartar, etcétera. Es como si esos síntomas tramitaran una cuestión psicológica subyacente que seguramente está, y no quedara como un resto de esa tramitación, como si esa tramitación hubiera sido perfecta, ¿no? Ya ustedes podrán revisar cuáles son los órdenes de esos síntomas, ¿no? Pueden ser síntomas sensitivos, como ceguera, como sordera, como insensibilidad táctil, problemas en la deglución, problemas en el habla que simulen una afasia, por ejemplo, problemas motores como ay, se me fue el nombre, ¿no? Pero pues bueno, que no pueden mover una parte del cuerpo, etcétera, o problemas mixtos. De los factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas, sí o sí hay síntomas somáticos, por supuesto, pero esos síntomas somáticos ya son reconocidos como una afección médica, que en lo general, aunque no es de manera oficial, por decirlo así, tiene que tener cierta gravedad, ¿no? Porque de A se desprende que B son esos factores psicológicos o comportamentales que causaron A o que lo pueden agravar. Imagínense un sujeto que, por ejemplo, está totalmente bien de salud, pero a partir de un comportamiento que es fumar, empieza a mostrar síntomas de EPOC, ¿no? O incluso ya después enfisema pulmonar. Problemas de la alimentación que producen diabetes, cosas por el estilo, ¿no? Ahora bien, eso sería con el caso que les dije de fumar, que causa EPOC, un factor que ha influido en el curso de la afección, porque hay una estrecha relación temporal. Yo puedo determinar mediante una serie de técnicas que hay una relación causa o efecto, porque fuma, le dio EPOC, ¿sí? No es que primero apareció el EPOC porque vive en Shanghái y no se pone una mascarilla y respira toda la contaminación, y después fumó, ¿no? Es porque fuma y se le produce. Ahora bien, puede ser porque causan la enfermedad, el primer punto del criterio B, como puede ser porque impiden la recuperación. Yo recuerdo un caso de un señor que efectivamente fumaba y había sido diagnosticado con EPOC, y más allá del diagnóstico, lo habían derivado de esta unidad de salud de manera forzosa al servicio psicológico. Él iba porque era obligado, pero ahí, frente al psicólogo, él decía con una total franqueza que no iba a dejar de fumar y seguía fumando, ¿no? Ahora bien, factores que interfieren en el tratamiento. Este es un ejemplo. También puede ser la poca adherencia al tratamiento, ¿no? Que no se toman las pastillas, que no hace los ejercicios, etcétera. Factores que constituyen otros riesgos bien establecidos para la salud del individuo, es decir,
que no interfieren directamente con esa afección, pero que son perjudiciales para la salud, aunque sea por otra rama. Y este último es importante. Los factores influyen en la fisiopatología subyacente porque precipitan o exacerban los síntomas. Imagínense, antes había como una especie de sobredeterminación psicológica en algunas afecciones, ¿no? Se pensaba que, por ejemplo, la gastritis era psicológica, que la colitis es psicológica, cuando hay factores psicológicos que influyen tanto en la colitis como en la gastritis, pero no son afecciones psicológicas, ¿eh? Tanto las puede haber sin que haya afecciones, factores psicológicos, como que también hay otros factores que intervienen, ¿no? Factores en la alimentación, factores hereditarios muy importantes, etc. Puede ser que a una afección ya establecida, por ejemplo, no sé, una gastritis, hay ciertos factores psicológicos que influyen directamente, no en el tratamiento, por ejemplo, porque no se toma el omeprazol o porque sigue comiendo chile, sino en la fisiopatología, es decir, una persona que, por ejemplo, tiene comorbilidad con ansiedad, con un trastorno de ansiedad, y que la ansiedad en sus mecanismos fisiopatológicos produce o conlleva una producción exacerbada de catecolaminas, ¿no? Que a su vez derivan en mayor producción de ácido gástrico y eso vuelve todavía más grave la gastritis que ya estaba, ¿sí? Por último, el trastorno facticio. Hay que tomar en cuenta una diferencia entre el trastorno facticio y la simulación. En ambos hay una simulación, es decir, una especie de puesta en escena de factores psicológicos, de factores orgánicos, médicos, de síntomas somáticos que emulan una afección, pero aquí se los provoca el sujeto o se los provoca a otro, generalmente a un hijo o a un anciano, al padre anciano, de una manera con conciencia, ¿no? Con alevosía. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la mera simulación y el trastorno facticio? La simulación no es un trastorno mental como tal, ¿no? El trastorno facticio sí, porque en el trastorno facticio, más allá de que se obtengan o se puedan obtener algunas recompensas económicas o sociales como dejar de ir a trabajar, etcétera, eso es de manera secundaria. La intención del trastorno facticio, de las personas que presentan este trastorno, es recibir la atención en sí, la atención en el hospital en general. Por eso también ellos llegan ahí al hospital o llegan con los médicos, ¿no? Y cuando se les sugiere que sus síntomas son psicológicos, reaccionan con una negativa y con una agresividad muy particular. Pues bueno, de mi parte es todo. Espero que les haya ayudado esta información para entender de mejor manera esta serie de trastornos.